En esta clase vamos a hablar de la resistencia a antibióticos que pueden presentar los microorganismos, su relevancia, cómo se disemina, así como algunos mecanismos bioquímicos implicados. Para hablar de resistencia a antibióticos necesitamos tener presente cuáles eran los principales mecanismos de acción que presentan los antibióticos con foco en los antibacterianos, que fue lo que vimos nosotros en la clase pasada, ¿sí? Repasando entonces aquellos mecanismos que estaban implicados en la acción de los antibióticos, se acuerdan que vimos aquellos que interferían en la síntesis de la pared celular o en la síntesis proteica, o en la replicación celular, ¿sí? También había algunos que actuaban a nivel de la estructura y función de la membrana citoplasmática, o antimetabolitos que interferían con el metabolismo del ácido fólico, por ejemplo, ¿sí? Que vimos algunos compuestos. Es necesario entonces tener estos mecanismos más o menos presentes o frescos para entender cuáles pueden ser las estrategias que pueden desarrollar las bacterias para dar respuesta, digamos, a estos antibióticos y poder o sobreponerse o bypassear o evitar que actúen. Aquí está detallada la bibliografía referente a la resistencia a antimicrobianos que vamos a ver en la clase de hoy, los 3 libros de texto que venimos manejando, el Prescott, el Brock y el Tórtora, tienen capítulos y secciones dedicadas a esta temática a un nivel adecuado para que ustedes lo lean de allí, y también el Lewis Russell que venimos mencionando en sus 2 ediciones, tiene capítulos dedicados a la resistencia a antimicrobianos que están muy completos. Esta clase será entonces introductoria al tema de la resistencia a antibióticos para darle a ustedes una idea general de qué se trata la temática, ¿verdad? Cuáles son las etapas en el desarrollo y uso de antibióticos que han afectado a la aparición de resistencia, los distintos tipos de resistencia o de respuesta que puede tener un microorganismo ante la presencia de un antibiótico, cuáles son los mecanismos bioquímicos de resistencia que se conocen y algunos ejemplos. También cómo se mide o se evalúa la susceptibilidad o resistencia de un determinado microorganismo a un determinado antibiótico. Eso es a nivel del laboratorio importante, ¿verdad? Y también desde el punto de vista terapéutico. Algo de bacterias multiresistentes, cómo aparecen y la relevancia, y el origen y evaluación de la resistencia, así como algunas alternativas o perspectivas en esta temática de hacia dónde va el tema y las alternativas en el tratamiento. Haciendo un poco de historia, entonces, en relación al surgimiento de los antibióticos y cómo se ha desarrollado la resistencia en el último siglo, en las últimas décadas, recordamos que a fines de los 30 surgen las sulfonamidas y a principios de los 40 empieza a utilizarse la penicilina de forma más masiva, ¿sí? Ya conociendo bien su estructura, y junto con casi con el comienzo del uso de las penicilinas ya se sabe la presencia, se conoce la presencia de enzimas que la degradan, ¿sí? Y luego de una era dorada que a partir de los 50 en la que se empiezan a utilizar y surgen un montón de antibióticos con distintas variantes estructurales. Se empiezan a estudiar aspectos farmacológicos de las dosis, de los tratamientos, así como aspectos bioquímicos de la presencia de la resistencia y de los mecanismos de acción de los distintos antibióticos. Y luego hay un periodo largo en donde las alternativas, la búsqueda de alternativas estructurales para sobrellevar o sobreponerse a la aparición de resistencia, no dan demasiado frutos y no surgen nuevos antibióticos en ese periodo. Y llegamos a los 90, en donde la era genómica pone, digamos, muchas esperanzas y energía e inversión en tratar de buscar opciones de sitios blancos, ¿verdad? Donde pudieran actuar nuevos antibióticos o de moléculas que pudieran servir para el screening, pero realmente esa inversión no rindió lo que se pensaba, ¿sí? Y ya luego de los 2000, la resistencia en todo este periodo fue incrementándose, ¿sí? La resistencia a antibióticos, la detección y la diseminación.
Y actualmente podemos decir que estamos en una era post-antibiótico, ¿sí? O sea que hay que buscar alternativas, ya sea de tratamientos, ¿sí? Ponerse creativos y buscar otras opciones y también cambios en cómo nos venimos comportando en relación al uso de los antibióticos. En este gráfico podemos ver cómo ha sido la evolución de la resistencia a antibióticos en función también de cuándo han surgido los distintos tipos de antibióticos y cuándo han comenzado a utilizarse. En el gráfico puede verse, por ejemplo, en las distintas décadas, cuando fueron apareciendo los distintos grupos de antibióticos, ¿sí? Y cada una de estas flechas tiene el inicio, indica cuando se comenzaron a comercializar y cuando termina este rectángulo, ese valor indica cuando se comenzó a detectar la presencia de cepas resistentes a ese antibiótico, ¿sí? Entonces ustedes ven que la, la longitud, digamos, el largo de estos rectángulos puede variar para los distintos grupos de antibióticos, pero rápidamente, una vez que se comienzan a utilizar, se empiezan a detectar cepas que son resistentes. Y esa resistencia permanece a lo largo de las décadas hasta actualmente. Existen dos tipos de resistencia que pueden presentar los microorganismos a los antibióticos o antimicrobianos, la resistencia intrínseca y la resistencia adquirida. La clase anterior vimos algunos ejemplos de resistencia natural e intrínseca cuando fuimos viendo los distintos mecanismos de acción que podían presentar los antibióticos y los microorganismos que podían ser susceptibles o no a su acción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los gram negativos, que presentaban una membrana externa, esto puede ser para muchos antibióticos una barrera de permeabilidad que impida el ingreso del antibiótico a las células, ¿sí? Entonces ese tipo de microorganismos sería resistente naturalmente a la acción del antibiótico. También la ausencia del sitio blanco en la célula bacteriana, ¿sí? Puede hacer que ese antibiótico no pueda actuar en ese tipo de microorganismos. Por ejemplo, en el caso de micoplasma, que ese género, no sé si recuerdan, pero no tenía pared celular, ¿sí? Entonces, aquellos antimicrobianos o antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de peptidoglicano de la pared no van a tener dónde actuar en este tipo de bacteria, entonces este tipo de bacteria va a ser resistente naturalmente a esos antibióticos. También hay que tener en cuenta o pensar que los microorganismos productores de antibióticos deben tener mecanismos naturalmente que los hacen resistentes a los antimicrobianos que producen, ¿sí? Si no se genera cierta inmunidad a los antimicrobianos que generan, se verían afectados. Y luego hay que diferenciar lo que es este tipo entonces de resistencia natural e intrínseca que detallamos de la resistencia adquirida, que es la capacidad de un microorganismo de resistir la acción de un antibiótico al cual normalmente era susceptible. Esto quiere decir que el microorganismo cambia bruscamente su fenotipo, ¿sí? Y adquiere información genética que le permite justamente eh, adquirir esta capacidad, ¿sí? Cambiar su estructura o la expresión de determinadas moléculas que permite que sea resistente a un antibiótico, siendo que antes era susceptible. Esto representa una ventaja competitiva para la célula, sobre todo en sistemas o ambientes donde hay una alta presión de selección por haber presencia de antibióticos, ¿sí? Que permiten justamente que este tipo de microorganismos pueda sobrevivir. La resistencia a antibióticos adquirida se da por dos tipos de procesos distintos, que son la mutación de genes existentes, que eso está relacionado principalmente en el caso de la resistencia a antibióticos a las mutaciones en genes que codifican moléculas que están en el sitio blanco del antibiótico, por lo tanto cambia, o sea, deja de reconocer el sitio blanco y deja de actuar y por eso es que se vuelve resistente, o a la adquisición de nuevos genes a partir de una cepa resistente. Ustedes ya vieron en clases pasadas de genética
los fundamentos de estos mecanismos. Los invito a repasarlas para entender mejor este tema. Y en el caso de la adquisición de nuevos genes, recuerdan que estaba relacionado, o que el mecanismo principal es la transferencia genética horizontal, que implicaba distintos tipos de procesos, y que en el cual estaban involucrados distintos elementos genéticos móviles, ¿sí? Los plásmidos eran elementos genéticos móviles extracromosómicos relevantes. ¿Se acuerdan que presentan en general un origen de replicación, que tienen zonas que codifican funciones involucradas en la replicación o en la transferencia del plásmido, ¿sí? Eso para plásmidos conjugativos, y que tienen una zona donde están distintos genes, en general más de uno, varios genes que codifican resistencia a antibióticos, como el ejemplo que está aquí indicado, ¿sí? Entonces, estos plásmidos conjugativos transfieren la resistencia a antibióticos a diferentes cepas o especies, y así se disemina, en ese caso, la resistencia que presente, ¿verdad? Según los genes que contenga ese plásmido. También hay otros elementos involucrados, elementos genéticos móviles, como los transposones, que ustedes también ya vieron, que recuerden que están compuestos por secuencias de inserción que están en los extremos, y que en el medio tienen un gen que codifica una enzima, la transposasa, ¿sí? Que es la que permite justamente lograr la transposición. En la zona media también pueden contener genes de resistencia a antibióticos, ¿sí? Estos transposones permiten entonces que los genes contenidos en ese transposón se puedan ir transfiriendo, como saltando de elemento genético a elemento genético, incluso al cromosoma, se puede así diseminar, digamos, esta propiedad de resistencia. Esto se puede incluso complicar aún más, porque los transposones pueden estar insertos dentro de plásmidos, por ejemplo, y transferirse por conjugación, por ejemplo. Tenemos otros elementos, por último, que vamos a mencionar, que son los integrones, que no son elementos genéticos móviles de por sí, pero que tienen la capacidad de poder capturar cassette de genes de resistencia, ¿sí? De forma secuencial, y se van acumulando en elementos de mayor tamaño, ¿sí? Los diferentes cassettes, así coleccionando, digamos, una gran cantidad de tipos de resistencia diferentes. Los integrones están formados, tienen un gen que codifica una integrasa, ¿sí? Este aquí, y un sitio ATTL, que es un sitio de unión, que a partir del cual se puede dar recombinación sitio específica, ¿sí? Con genes con cassette de genes de resistencia, que contengan genes de resistencia, y se van incorporando al integrón de forma secuencial, ¿sí? Y acumulando, generando esos elementos de mucho mayor tamaño, que luego pueden estar, estos integrones pueden estar a nivel de cromosoma, pero también en elementos móviles como plásmidos o transposones, y transferirse así por los distintos mecanismos de transferencia horizontal, principalmente en conjugación en este caso. Entonces, la diseminación de la resistencia implica principalmente o mayoritariamente procesos de transferencia horizontal de genes, que ustedes ya han visto en clases anteriores, ¿sí? En las clases de genética. Que involucran ya sea eventos de transformación, ¿sí? De adquisición de ADN que puede encontrarse libre por las células, o mediante conjugación, transferencia de información, por ejemplo, por intermedio de los plásmidos, o en el caso de la transducción, ¿sí? A través de infecciones virales, donde puede incorporarse material genético a las distintas células. Las bacterias pueden tener diferentes estrategias que son bastante generales y están aquí resumidas en esta figura, para impedir la acción de los antibióticos, ¿sí? Mecanismos bioquímicos de resistencia a antibióticos. El primer mecanismo
involucra disminuir el ingreso del antibiótico a la célula, o sea, lograr una menor captación, disminuir la permeabilidad de la célula al antibiótico. La segunda implica la degradación del antibiótico directamente, por ejemplo, por hidrólisis, lo que impide que luego quede en condiciones de poder actuar. Luego tenemos también otra estrategia que es modificar, una vez que ingresa el antibiótico a la célula, modificarlo, ¿sí? De manera que no pueda interaccionar con su sitio blanco. Y otra alternativa es modificar o alterar el sitio blanco directamente, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo mencionamos un par de transparencias para atrás cuando hablamos de las mutaciones. Este, es un mecanismo que habitualmente ocurre por mutaciones puntuales que se puedan dar a nivel del sitio activo, de reconocimiento de ese sitio blanco del antibiótico. Y por último, la otra estrategia que puede presentar la célula es eliminar lo más posible el antibiótico. O sea, una vez que ingresa el antibiótico a la célula, sacarlo para afuera lo más rápido posible y en la mayor cantidad, ¿sí? O sea, si la tasa de eliminación del antibiótico es grande o se aumenta de alguna manera, la concentración, a pesar de que ingrese ese antibiótico a la célula, la concentración que voy a tener en el citoplasma va a ser baja y no va a comprometer las funciones celulares o la viabilidad de esa bacteria. El primero de los mecanismos que vamos a ver de resistencia a antibióticos es la alteración en la permeabilidad celular, o sea, disminuir el ingreso del antibiótico a la célula. Si repasamos cómo es que se incorporan compuestos hidrofílicos en bacterias gram negativas, vemos aquí en el esquema, vemos que acá está el citoplasma y la membrana citoplasmática, tenemos aquí la capa de peptidoglicano, una capa fina, y luego tenemos esa membrana externa que presentan los gram negativos tan característicos. ¿Cómo es que ingresan entonces compuestos hidrofílicos a estas bacterias gram negativas? A través de proteínas transmembrana que se denominan porinas. Acá podemos ver la estructura en un corte transversal, ¿sí? Que permiten el pasaje de compuestos como pueden ser disacáridos, nucleótidos, hierro incluso, que son compuestos que deben llegar a la célula para el metabolismo y biosíntesis, ¿verdad?, de componentes celulares. En este caso, la resistencia puede estar debida a regular la expresión de esas porinas, ¿sí? Por ejemplo, disminuyendo la cantidad de porinas expresadas, entonces va a ingresar menos cantidad de antibiótico a la célula, o también se puede generar mayor especificidad por medio de mutaciones que se logra entonces tener porinas que restrinjan aún más el tipo de compuesto que pueden ingresar a la célula. Este mecanismo de resistencia se ha visto, por ejemplo, en el caso de cefaloporinas o de quinolonas. El segundo mecanismo de resistencia a antibióticos que vamos a ver es la degradación del antibiótico. Hay algunos microorganismos que pueden producir enzimas que hidrolizan el antibiótico, perdiendo así actividad. El ejemplo clásico y que venimos manejando desde la clase pasada son las enzimas beta-lactamasas o penicilinasas, que, si recuerdan, hidrolizaban el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? O sea, la degradación a este nivel, entonces perdiendo la actividad del antibiótico e impidiendo que actúen. Existen muchos tipos de estas enzimas que se han identificado, ¿sí? Muchas variantes, más de 1000, que se han ido generando a lo largo de la historia de los betalactámicos, y a medida que han ido surgiendo variantes o distintas generaciones dentro de las penicilinas y las cefalosporinas. Como dijimos la clase pasada, las cefalosporinas son menos sensibles que las penicilinas a este tipo de enzimas. En general, esta resistencia a antibióticos puede estar codificada a nivel cromosómico y plasmídico. Las plasmídicas son las que más se transfieren por transferencia horizontal de genes, y luego se da una diversificación por mutaciones
y se seleccionan aquellas variantes que logran ir degradando los nuevos compuestos que se van utilizando y que entonces se detectan luego de un tiempo de uso la presencia de estas nuevas enzimas con capacidad de degradar. Un tipo de beta-lactamasas que han surgido y que son un problema son las que se denominan beta-lactamasas de espectro expandido o extendido, que la sigla es BLE, que son capaces de hidrolizar diferentes antibióticos beta-lactámicos hasta las últimas generaciones de cefalosporinas, que son producidas por bacterias gram negativas, como las enterobacterias y la pseudomonas aeruginosa, que están entre las que son productoras y problemáticas. Esta resistencia o este tipo de enzimas está codificada en plásmidos y está asociada a otros genes de resistencia, por lo que en general aquellos microorganismos que presentan la capacidad de producir beta-lactamasas de espectro expandido son multiresistentes porque también están presentes otros tipos de resistencia y son por eso muy difíciles de tratar. En esos casos no se puede utilizar ni cefalosporinas ni penicilinas. Muchas veces se utilizan otros beta-lactámicos más nuevos que no vimos en clase, pero que son, por ejemplo, del tipo de carbapenems. Otro mecanismo de resistencia a antibióticos parecido al anterior son aquellos que presentan modificación del antibiótico. En este caso no se da la degradación, sino que se da la modificación química del compuesto antibiótico. Resistencia de este tipo se observa, por ejemplo, en el caso de los aminoglicósidos. Recuerden que los aminoglicósidos eran antibióticos que interferían con la síntesis proteica. En este caso, si recuerdan la composición, la estructura química de los aminoglicósidos, como que tienen el ejemplo de la canamicina, pueden ver que presenta un montón de grupos oxidrilo y amino en su estructura. Estos grupos oxidrilo y amino son susceptibles de modificación química. En este caso se han reportado 3 tipos de enzimas que pueden actuar a este nivel, que es acetilando, por ejemplo, los grupos amino o agregando fosfatos en el caso de los grupos oxidrilo, por ejemplo. Este mecanismo de resistencia implica la adquisición de nuevas enzimas, ¿sí? Entonces está relacionado a la adquisición de genes por transferencia horizontal de genes, al igual que mencionamos en el caso de la mayoría de las beta-lactamasas. La alteración del sitio blanco donde actúan los antibióticos a nivel celular también es una estrategia relevante o mecanismo de resistencia que se da de manera bastante importante en diferentes grupos de antibióticos, como pueden ser los beta-lactámicos, quinolonas y macrólidos. En el caso de los beta-lactámicos, lo que pasa es, si recuerdan, el blanco de acción, en este caso, de estos tipos de antibióticos, eran la enzima transpeptidasa o penicillin binding proteins, que también se les llamaba, que estaban involucradas en generar el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicano que eran necesarias cuando crecía la pared celular, ¿verdad? Y en este caso las modificaciones que sufren este tipo de enzimas disminuyen la afinidad de la enzima por el antibiótico. Un efecto similar pasa en el caso de los antibióticos quinolonas, como la ciprofloxacina o el ácido nalidíxico, que recuerdan que estaban involucrados en la inhibición de la replicación celular porque se unían de forma covalente a la adenosina-girasa, ¿sí? En este caso también la modificación que sufren implican una baja en la afinidad de la enzima por el antibiótico. Y el tercer caso, que es el caso de los macrólidos, que en este caso actuaban, recuerdan, a nivel de la síntesis proteica, como la eritromicina o la acitromicina.
este grupo de antibióticos se unía a la subunidad 50S, de la cual forma parte el 23S, ¿sí? el RNA ribosomal 23S, y en este caso lo que sucede es una metilación del ARN ribosomal 23S a modo de protección de que pueda unirse entonces el macrólido y actuar. Todas estas alteraciones, como dice allí, son producidas mayoritariamente como consecuencia de mutaciones que se dan a nivel de los genes cromosómicos, ¿sí? No hay interferencia en la actividad, pero sí evita o el reconocimiento o la unión, ¿sí? Al inicio de la clase vimos que una de las estrategias posibles para evitar la acción del antibiótico era disminuir la concentración del antibiótico dentro de la célula. Eso lo lográbamos ya sea impidiendo que ingresara, ¿verdad? Que esos mecanismos de resistencia ya los conversamos, o en este caso tratando de eliminar la mayor cantidad posible de antibiótico que esté dentro de la célula, sacándolo para afuera de la célula, que es el caso del flujo del antibiótico. Participan en este mecanismo de resistencia las bombas de flujo, que son translocasas de las membranas citoplasmáticas que bombean al antibiótico fuera de la célula. Hay diversos tipos de bombas de flujo que están presentes en muchos tipos de células, están presentes en gram positivos y también en gram negativos, aunque presentan diferencias entre estos dos grupos de microorganismos. Lo vamos a ver algún ejemplo en la transparencia que viene. Y cumplen a nivel celular diversas funciones que pueden tener que ver con procesos de eliminar compuestos tóxicos, ¿sí? Como puede ser el antibiótico, pero también que le permiten sobrevivir en ambientes donde hay tóxicos complicados. Por ejemplo, también se ha visto en el caso de microorganismos que se encuentran dentro de un hospedero, como puede ser en el caso de los humanos, por ejemplo, a nivel intestinal, donde la bilis puede ser tóxico para las bacterias y permiten eliminarlo, pero también para sacar para afuera compuestos que el microorganismo quiere. Por ejemplo, en el caso se ha visto que están relacionados a factores de virulencia o en la formación de biofilm, por ejemplo. Esto es, digamos, para que tengan una idea de las funciones generales, no es necesario profundizar en estos aspectos. Muchas de estas bombas de flujo son inespecíficas o también se llaman multidrogas, ¿sí? O sea, que permiten sacar de la célula, extraer de la célula varias drogas que no están relacionadas químicamente. O sea que ustedes piensen que el tener esta capacidad puede permitir no solamente ser resistente a un antibiótico, sino, por ejemplo, a varios antibióticos, ¿sí? Por eso de ahí también la relevancia desde el punto de vista de los antibióticos o del tratamiento con antimicrobianos, la presencia de este tipo de bombas de flujo es bastante relevante y también ha sido y es muy estudiado. Estas estructuras pueden estar codificadas en el cromosoma o en plásmido, ¿sí? En general la resistencia se asocia a un aumento de la expresión de las bombas de flujo, o sea, tener mayor número de bombas de flujo a nivel de la superficie de la célula, lo que permite sacar más cantidad de antibióticos para afuera, y también por mutaciones obtenerse mayor selectividad o modificar su selectividad de forma de poder eliminar determinado antibiótico. Aquí tenemos entonces ejemplos de bombas de flujo para células gram negativas y gram positivas. No es para que sepan el detalle de cada una ni de qué tipo, es simplemente para que vean, por ejemplo, la diferencia que hay entre una gram positiva y una gram negativa, que aquí las bombas de flujo en las gram negativas tienen que atraviesan desde la membrana citoplasmática hasta la membrana externa, ¿sí? Que no es el caso en las gram positivas. Existen distintas familias de bombas de flujo, no importa el detalle. Algunas de ellas son dependientes de ATP y otras hacen antiport con protones,
¿sí? Algunas pueden sacar un espectro acotado de antibióticos, como estas aquí en gram negativo, que pueden eliminar macrólidos, y otras numerosas drogas, ¿sí? Incluso hay algunas que ustedes pueden ver, por ejemplo, en los gram positivos, que les detalla así aquí en el espectro que tienen de selectividad, que pueden eliminar agentes químicos que vimos que son utilizados en la desinfección, ¿sí? Este, entonces es importante, muchas veces les recomiendan o se dice que los tratamientos con desinfectantes pueden seleccionar microorganismos que tengan este tipo de resistencia, ¿no? De bombas de flujo, y que esas bombas puedan ser multidroga, incluyendo también los antibióticos. Entonces, sin querer podemos estar seleccionando microorganismos resistentes a antibióticos por el uso de agentes químicos. Aquí están resumidos los diferentes mecanismos de resistencia a antibióticos que vimos, cuáles son las diferentes estrategias que implicaban la menor captación del antibiótico, ¿sí? Impidiendo su ingreso o disminuyendo el ingreso a la célula, aquellas que permitían eliminar el antibiótico rápidamente, las bombas de flujo que vimos recién. También se podía actuar a nivel del antibiótico propiamente dicho, degradándolo, ¿sí? O modificando el antibiótico, que eso hiciera que después dificultara el reconocimiento o la unión, ¿sí? O la actividad. Luego tenemos el otro caso, que era alterar el sitio blanco, ¿sí? Las moléculas o las enzimas donde se va a unir el antibiótico, perdiendo entonces afinidad, ¿sí? O interfiriendo en el reconocimiento. Hay que aclarar que estos mecanismos no se dan de a uno, o sea, de a uno a la vez. O sea, una célula puede tener más de un mecanismo de resistencia a antibióticos, ¿sí? Una batería de mecanismos. Puede tener bombas de destrucción y mecanismos de degradación del antibiótico y de alteración del sitio blanco, por ejemplo. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta, que se puede dar en forma simultánea. Bueno, resumimos ahora algunos conceptos generales de antibióticos y mecanismos de resistencia. Lo primero a decir es lo que mencionamos recién, que la resistencia a un antibiótico puede deberse a múltiples mecanismos, ¿sí? Que las bacterias tienen en simultáneo, se solapan múltiples mecanismos de acción, muchas veces para evitar la actividad del antibiótico. Por otro lado, los mecanismos de resistencia no son específicos para un único tipo de antibiótico. Vimos que una misma estrategia, digamos, se utilizaba o se podía utilizar para distintos tipos de antibióticos. Además, una misma cepa puede ser resistente a varios antibióticos, o sea, ser multiresistentes. Esto lo podemos pensar o tener en cuenta dos aspectos bien distintos. Uno es la presencia de, como vimos recién, bombas de flujo multidroga, que la sola presencia o adquisición de esa capacidad permite a ese microorganismo ser resistente a varios antibióticos, ¿sí? Por otro lado, también pensar que los mecanismos que vimos de adquisición de genes, de resistencia, ¿sí? Que involucraban la transferencia horizontal de genes, implicaban distintos elementos genéticos móviles, que vimos que en general contenían genes de resistencia, más de un gen de resistencia, ¿sí? En general había varios. Muchos de esos elementos colectaban varios genes de resistencia, y eso hace que quien adquiere esa capacidad logre entonces contar con varios mecanismos en simultáneo. Por otro lado, hay que pensar sobre esto, que es que dos cepas de una misma especie pueden tener diferente sensibilidad o resistencia a un antibiótico. O sea, la resistencia a antibiótico no podemos asociarla con una especie bacteriana, por ejemplo, ¿sí? No podemos decir Staphylococcus aureus es resistente a tal antibiótico. No, porque la resistencia es el resultado, la resistencia de un antibiótico es el resultado de como la trayectoria de esa cepa, ¿sí? Si estuvo en contacto, estuvo en un ambiente que estuvo en contacto con bacterias que pudieron
transferirle resistencia a determinados antibióticos o no, ¿sí? A qué presiones de selección estuvo expuesto, si no. Entonces eso puede hacer que las dos cepas de la misma especie tengan distintas características respecto a la resistencia a antibióticos. Por tanto, es siempre importante poder realizar la identificación y evaluación de la susceptibilidad a antibióticos en aislados clínicos, ¿sí? Cuando hay presencia de una infección, aunque hay lineamientos y recomendaciones generales que siguen los médicos en el tratamiento de las infecciones de los distintos tipos, ¿verdad? Que tienen en cuenta tanto las cepas que circulan en la comunidad como la zona, ¿verdad? O lugar donde está ocurriendo la infección. Igualmente, en general, también se hace la evaluación, en la identificación y evaluación de la resistencia o susceptibilidad a nivel de laboratorio de microbiología a partir de esos aislamientos para evaluar si el tratamiento con antibióticos, ese general, ¿verdad? Es adecuado. Muchas veces no se puede esperar a este resultado que lleva unos días, como ustedes vieron en el laboratorio, lleva unos días obtener el aislamiento, hacer el ensayo que después vamos a ver. Muchas veces se hace la toma de muestra para este análisis y ya se comienza con un tratamiento antibiótico y luego si hay que corregir o cambiar el antibiótico, con el resultado de estos análisis se corrige. ¿Cómo podemos entonces medir la susceptibilidad de una determinada cepa bacteriana a los antibióticos? Esto es importante a la hora de decidir qué tratamiento antibiótico vamos a darle a un paciente que tenga determinada infección. Por lo tanto, esta es información muy valiosa para el médico, ¿sí? En algunos casos, igualmente, el médico conoce cuáles son las cepas que están generando determinado tipo de infección y la susceptibilidad a antibióticos que en general pueden presentar. Entonces, a veces igualmente indica un tratamiento sin realizar este análisis, pero en muchos casos, ya sea por resistencia que puede surgir durante el tratamiento o por desconocimiento de qué microorganismo puede ser el agente etiológico de la infección, se indica un análisis de este tipo, ¿sí? Para eso previamente hay que tomar una muestra y aislar el microorganismo causante de la infección para luego evaluar la susceptibilidad a antibióticos, ¿sí? Por lo tanto, todos estos son días de análisis y días durante los cuales el paciente no está tratado, por lo tanto es un balance y muchas veces se indica un tratamiento antibiótico con el conocimiento previo y en paralelo se va avanzando con los análisis. En concreto, con este análisis de antibiograma o de difusión en agar, nos permite determinar la susceptibilidad de una cepa frente a diversos antibióticos. Dependiendo de la especie de microorganismo en cuestión, son los antibióticos que se prueban, ¿verdad? Antibióticos de referencia que no necesariamente son los que pueden luego aplicarse o indicarse en el tratamiento, sino que dan referencia del tipo de resistencia que puede presentar el microorganismo. Entonces se parte de una suspensión de la bacteria pura y a partir de la cual se inocula la superficie del agar embebiendo un hisopo y desparramándolo en toda la superficie, ¿sí? de la placa y luego encima de esa placa inoculada con el microorganismo que se quiere probar se colocan discos de antibióticos que tienen embebidos, son discos de papel que tienen embebidos los distintos antibióticos y luego eso se incuba en las condiciones indicadas. Esto está muy pautado y muy guiado por guías internacionales, ¿verdad? Que monitorean, controlan y actualizan la información de la resistencia a antibióticos de las distintas especies que causan infección a nivel humano. Y luego de la incubación en las condiciones adecuadas, podemos tener un resultado como el que se observa en la fotografía. Durante la incubación van a pasar dos cosas. Por un lado, el microorganismo que inocula en la superficie va a crecer generando un tapiz microbiano, ¿sí? O bacteriano en este caso, un crecimiento confluente, es esta turbidez que se ve aquí en el fondo. Y luego, por otro lado,
el antibiótico que estaba embebido en el disco va a difundir al medio de cultivo, ¿sí? Generando un gradiente de concentración desde el centro del disco hacia el exterior, ¿verdad? De forma radial hacia el medio de cultivo. Aquellos microorganismos, o si el microorganismo es sensible al antibiótico, va a llegar a un punto en el cual la concentración de antibiótico inhiba el crecimiento del microorganismo, generando estos halos de inhibición que se observan aquí para muchos de los discos de antibióticos que se probaron en este caso. Sin embargo, si el microorganismo es resistente al antibiótico, el microorganismo va a crecer sin importar la concentración de ese antibiótico particular que esté presente, ¿verdad? No importa qué concentración. Vemos, por ejemplo, algunos casos aquí de discos que no tienen aloinhibición, sino que el microorganismo creció ignorando completamente la presencia del antibiótico. Con estos resultados, luego se miden los diámetros de estos halos y se va a tablas de referencia de estas guías que les mencionaba, guías internacionales, donde establecen y actualizan, porque esto cambia habitualmente, ¿verdad? Porque cambia la resistencia de los microorganismos. Tablas que hacen referencia o correlacionan los tamaños de los halos con categorías o niveles de resistencia o de susceptibilidad, o si estamos en un estado intermedio de resistencia, ¿sí? Por eso es tan importante hacer el ensayo siguiendo las pautas estrictamente, y afectan un montón de parámetros, ¿sí? Tanto, por ejemplo, el grosor del agar, el tiempo de incubación, que está estipulado para leer el diámetro de halo en el tiempo de incubación adecuado, que el microorganismo sea fresco, que el cultivo del microorganismo sea fresco, la distancia entre los discos, en fin, hay un montón de factores. El antibiograma que vimos recién, o el ensayo de difusión en agar, no nos brinda información cuantitativa sobre la susceptibilidad o resistencia del microorganismo a determinado antibiótico. Para eso se pueden realizar otro tipo de ensayos, como es la determinación de la concentración inhibitoria mínima, o SIM, que pueden haber escuchado nombrar, que permite justamente determinar a qué concentración de antibiótico se inhibe el crecimiento de un determinado microorganismo en determinadas condiciones. Y para eso podemos mirar aquí a la derecha en este esquema de la derecha. Para eso lo que se hace es preparar una suspensión del microorganismo a determinada concentración en un medio de cultivo, ¿sí? que se preparan varios tubos diferentes, y lo que se hace es ir agregando a cada uno de ellos concentraciones crecientes del antibiótico. De izquierda a derecha entonces va a ir aumentando la concentración del antibiótico. En general, la diferencia de concentración es de un factor de 2 entre tubo y tubo, y se incuba en condiciones adecuadas en un tiempo determinado. Y allí obtenemos un patrón de crecimiento similar al que se observa aquí, ¿sí? Donde vemos que cuando tenemos concentraciones más diluidas del antibiótico, vamos a ver que el microorganismo no se ve inhibido, ¿verdad? Y se observa crecimiento, turbidez o evidencia macroscópica de crecimiento, y a medida que vamos aumentando la concentración del antibiótico va a haber un tubo en el que no se va a observar ninguna evidencia de crecimiento. Ese tubo, la concentración de antibiótico que tiene ese tubo, es lo que se denomina concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Esto puede hacerse también, hay equipamiento más moderno, este método de los tubos se hace, pero es algo engorroso y tedioso. También hay equipamiento más moderno que permite hacer esta evaluación de la presencia de turbidez en placas de lisa, ¿sí? De este patrón de crecimiento o no crecimiento, y leer el resultado en un lector de placas. También se puede obtener información cuantitativa o la determinación esta de la concentración inhibitoria mínima en un ensayo que es similar al que les mostré anteriormente de difusión en agar, pero en este caso la diferencia principal es que en lugar de tener discos de papel que contienen una concentración determinada de un antibiótico, aquí lo que tenemos es
una tirita de papel que contiene un gradiente de concentraciones de un determinado antibiótico, ¿sí? Aquí es la zona más diluida y va aumentando la concentración del antibiótico hasta esta otra zona. Tienen allí una graduación, una escala de qué concentración hay en cada una de esas posiciones de la tirita. Se inocula de igual manera que contamos en el ensayo, en el antibiograma, la superficie del agar, se coloca la tirita y luego de la incubación se va a ver también un halo de inhibición, pero en este caso es variable, ¿verdad? A lo largo de la tirita va a ir disminuyendo, digamos, la inhibición, ¿sí? La difusión y la inhibición del crecimiento, hasta que va a llegar a un punto, que en este caso es aquí, donde ya no hay, a partir de esta concentración, ya no hay inhibición del crecimiento. Entonces, donde se corta, donde comienza el crecimiento y eso se corta con la tira, nos dice el valor que corresponde a la concentración inhibitoria mínima de ese antibiótico para ese microorganismo. Bueno, entonces las distintas células bacterianas pueden comportarse de forma distinta cuando se enfrentan a la presencia de un antibiótico, ¿sí? Por un lado tenemos células sensibles a un antibiótico, donde el antibiótico puede ingresar a las células y actuar en los sitios blancos y destruir o inhibir el crecimiento de la célula bacteriana. Por otro lado tenemos células que pueden ser resistentes a un antibiótico, en cuyo caso, ya sea por mecanismos intrínsecos o por mecanismos adquiridos de resistencia, evitan la acción del antibiótico. Pero por otro lado tenemos algunas células que me interesaba contarles esta situación, que se denominan persistentes frente a un antibiótico, ¿sí? Se sabe que dentro de una población de células bacterianas idénticas genéticamente a las células sensibles, o sea, no tienen, como decía, ningún mecanismo de resistencia y no tampoco presentan características que sean ni transferibles ni heredables a la población, se encuentran en un estado como denominado de dormancia, ¿sí? Se conoce que más o menos 1 de cada 10 a las 6 células durante cultivos que están en crecimiento exponencial, 1 de cada 10 a las 6 células se encuentra en estado viable, pero no crece, ¿sí? Este estado está regulado genéticamente. Ustedes pueden, aquellos que les interese o quieran profundizar, pueden leer las bases genéticas de esto en el BROC, que está bien descrito. A nosotros no nos interesa profundizar en esto, ni mucho menos, sino que ustedes sepan de la existencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cultivo en crecimiento exponencial de una población de un microorganismo, va a haber unas pocas células de ese microorganismo que pueden estar en este estado de dormancia. Entonces, cuando se enfrenten al antibiótico, ya que van a estar con ese metabolismo reducido, ¿sí? Los antibióticos no van a poder actuar. Recuerden que la mayoría de los antibióticos actúa sobre células que están creciendo activamente, ¿sí? Entonces van a morir el resto de las células, salvo esas que están en ese estado persistente, ¿sí? Y que luego que se remueve el antibiótico, esas células persistentes pueden crecer, ¿sí? Recuerden, como les decía, que no tienen diferencias genéticas ni adquirieron información o genes que le otorguen resistencia al antibiótico, sino que es un estado transitorio, ¿sí? Que las vuelve persistentes a múltiples antibióticos, ¿sí? Esto es relevante, como dice allí, en el caso de infecciones recurrentes que hay, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hay casos que se les administra un antibiótico, pero no logran eliminar todas las células, sino que pasa un tiempo y vuelven, hacen el tratamiento y luego vuelven a aparecer el patógeno relacionado con la enfermedad, ¿sí? También se ha visto, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas aeruginosa a nivel pulmonar en pacientes que tienen fibrosis quística, ¿sí? Esto explica entonces esta situación que se ve en muchas infecciones difíciles y recurrentes. El perfil de resistencia en una especie varía, ¿sí? Varía y junto con esa variación los tratamientos antibióticos también tienen que ir variando para ajustarse a las características que van presentando, ¿verdad? En este caso vamos a ver Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo que
ustedes vieron en el práctico, que está presente en flora normal de piel y tracto respiratorio alto. Gran proporción de la población es portadora asintomático sano, presenta Staphylococcus aureus a nivel de la nariz, por ejemplo. Muchas veces es algo que se evalúa en aquellos que manipulan alimentos. Y ha desarrollado a lo largo de los años resistencia, ¿sí? Esta especie inicialmente se utilizaba penicilina para su tratamiento, pero luego de un tiempo surgió resistencia por beta-lactamasa. ¿Se acuerdan que las beta-lactamasas eran hidrolizaban en el anillo beta-lactámico? Y luego se pasó entonces a otros beta-lactámicos como las penicilinas semisintéticas y cefalosporinas, surgiendo luego cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, que se acuerdan era una de las penicilinas semisintéticas que justamente eran resistentes a las beta-lactamasas, pero bueno, surge la sigla MRSA por eso mismo, y entonces es necesario pasar a utilizar otra serie de antibióticos como las tetraciclinas, aminoglicósidos, cefalosporinas de última generación y vancomicina, y surgen ahora, por último, las cepas de Staphylococcus aureus multidroga resistente, que mantiene la misma sigla, pero la M viene de multidroga, y también cepas que son resistentes a la vancomicina, que está en rojo porque es de los antibióticos que se utilizan en el último recurso, es de aquellos que se preservan para cuando no hay otro antibiótico que sea, que sea útil, ¿sí? O sea, fíjense cómo va avanzando y va cambiando y se van adaptando los tratamientos de acuerdo a la resistencia. Ahora estamos con esos signos de interrogación viendo cómo superamos esta aparición de resistencia que va creciendo. El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos realiza monitoreo continuo de la situación respecto a las infecciones debidas a patógenos resistentes y al surgimiento de nuevas resistencias y va haciendo informes periódicos que alertan sobre cuáles son los focos de atención que hay que atender respecto a los patógenos multiresistentes o con resistencias a antibióticos complicadas, ¿sí? Por ejemplo, ordena en general a los distintos patógenos o situaciones que hay que atender en varias categorías: las amenazas urgentes, que corresponden al color rojo, que son estos microorganismos, en este informe del 2019, estos microorganismos que están aquí, ¿sí? Luego lo siguen en la lista amenazas serias, y hay otra serie de microorganismos con determinada característica de resistencia. Luego amenazas preocupantes, y luego hay una lista que hay que vigilar de microorganismos que también hay que ver si hay cambios en general en las distintas listas, así como vimos que el perfil de las especies va cambiando, también entonces eso se refleja en este tipo de vigilancia que realiza el CDC. Está allí indicado el link para este informe del 2019, que más allá de estos patógenos particulares, que no es el objetivo de este curso, que ustedes ahonden en esto, simplemente era para mostrarles que es algo que de verdad es preocupante y se monitorea a nivel mundial. Tienen ahí información relevante de la resistencia a antibióticos, de los distintos antibióticos, que les puede servir o les puede interesar a aquellos que quieran conocer más de esta temática. Vamos a ver ahora entonces cómo se da la diseminación de la resistencia, que aumenta con el uso y el abuso de los antibióticos. Para eso tenemos que hablar de la presión de selección que ejerce el antibiótico en una comunidad microbiana, por ejemplo, como la representada aquí, donde se ven distintos tipos de células con distintos colores y distintas formas, que están sometidos a la presencia, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Allí lo que pasa es que las bacterias que eran sensibles al antibiótico se van a eliminar y van a seleccionarse, ¿sí?, aquellas poblaciones o células que son resistentes al antibiótico. Si el antibiótico persiste más tiempo, ¿verdad?, está presente por mucho más tiempo en esa comunidad de microorganismos, allí se va a dar el enriquecimiento de las poblaciones resistentes, o sea que van a multiplicarse, dado que no tienen más competencia porque el antibiótico eliminó otras células
o otros microorganismos que estaban presentes, que eran sensibles, se van a multiplicar y van a eventualmente poder transferir esa resistencia a otras especies, ¿verdad? Microbianas, que antes eran sensibles, pero que ahora entonces van a ganar esa resistencia a antibióticos, ¿sí? De esa forma esquemática está representado entonces cómo se da la diseminación de la resistencia. La exposición a los antibióticos es entonces la fuerza de selección que ayuda a mantener la resistencia en la población bacteriana. Se ha visto que concentraciones muy bajas, subletales, de antibióticos, del orden de menores al 1% de la concentración inhibitoria mínima, por ejemplo, de un antibiótico, alcanzan para que los genes de resistencia persistan en una comunidad de microorganismos, ¿sí? Si el antibiótico no está presente, eventualmente esos genes de resistencia se pueden llegar a perder. ¿Quiénes son los principales usuarios de antibióticos? A priori uno pensaría que los humanos. Sin embargo, si observamos el gráfico de la izquierda, podemos ver que casi 2/3 de los antibióticos producidos son consumidos a nivel agrícola, principalmente como suplemento alimentario, ¿sí? En raciones animales, para promover el crecimiento y prevenir infecciones y en teoría tener animales más saludables, ¿verdad? Que puedan engordar más, etc. Esto está comprobado, la asociación de este uso a nivel agrícola con el desarrollo de resistencia, por ejemplo, a tetraciclinas y fluoroquinolonas. Pero además, residuos de los antibióticos utilizados a nivel agrícola se encuentran en alimentos que después consumimos nosotros los humanos y también quedan en el ambiente en condiciones de concentración subletales que ocasionan que persista la resistencia en las poblaciones microbianas, como les comenté en la transparencia anterior. Aquí a la derecha podemos ver cuáles son los principales grupos de antibióticos utilizados, ¿sí? Casi 2/3 corresponden a antibióticos betalactámicos, entre las penicilinas, que son las más utilizadas, y las cefaloporinas, seguidos por los macrólidos, quinolonas y otros. Actualmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo se ha prohibido el uso de algunos antibióticos, o de todos en algunos casos, o de algunos de uso, por lo menos los que tienen uso en humanos, para nivel agrícola, ¿sí? Y a su vez se está controlando cada vez más los residuos que pueden quedar en alimentos y en el ambiente. Se está monitoreando esto, tratando de justamente reducir el uso o limitarlo, para limitar también la presencia de resistencia y que continúe diseminándose. A su vez, también hay otras estrategias que se pueden usar, que algunos en Estados Unidos están usando, es sustituir el uso de antibióticos en raciones de animales por ejemplo, aceites esenciales que mencionamos en la clase pasada en antibióticos como un dato curioso. Bueno, por ejemplo, el Carbacrol, que era un aceite esencial que provenía del orégano, se está utilizando como antibiótico o antimicrobiano en este tipo de raciones, tratando de buscar el mismo efecto con compuestos que no generen resistencia. Entonces, ¿qué prácticas favorecen la diseminación de la resistencia a antibióticos? Bueno, en primer lugar, la prescripción inadecuada, que muchas veces se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que alcanza niveles de hasta 30% de las prescripciones se indican cuando no son necesarias, ¿sí? Lo mismo el uso indiscriminado, también a nivel de la automedicación, que muchas veces la gente realiza, ¿verdad? O utilizar antibióticos que están vencidos, ¿sí? Que quedaron de un tratamiento anterior, ¿sí? Y no completar el tratamiento, como falla en el tratamiento principal, es acortar el uso de antibióticos y no completar el tratamiento que asegura la eliminación de los microorganismos, ¿sí? O que las dosis no sean adecuadas, por ejemplo. También en el caso de los ambientes hospitalarios, los tratamientos prolongados
justamente seleccionan las poblaciones resistentes, ¿verdad? El uso entonces de antibióticos en la producción animal o en la acuicultura, agricultura, que generan residuos, como decíamos, en alimentos y contaminación ambiental, todo eso ejerce una presión selectiva que permite que se seleccione y disemine la resistencia. Aquí vemos entonces cómo es que se da la circulación de antibióticos y diseminación de la resistencia en el ambiente. Como verán, es bastante complejo, como se ve en esta figura. Aquí podemos ver las potenciales rutas de transmisión de bacterias resistentes a antibióticos y dónde se administran o se pueden utilizar antibióticos a distintos niveles, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de nosotros los humanos, las personas, ¿verdad? Que estamos en tratamiento en nuestros hogares, también aquellos pacientes que están ingresados en hospitales o, como dijimos recién, en agricultura o en animales, ¿verdad? Del sistema agrícola o también en animales domésticos, ¿sí? O en criaderos, por ejemplo, de peces, que también se utilizan antibióticos. En todos esos casos, las aguas residuales que van de los hospitales o de origen doméstico terminan finalmente en algún curso de agua, ¿verdad? Eh, eso puede ser una fuente de diseminación y también en el caso de las heces de los residuos, ¿verdad? Sólidos de los animales que pueden muchas veces utilizarse como abono en granjas, ¿verdad? Para crecimiento de plantas que después se consumen por nosotros los humanos. Eh, y también puede haber, obviamente, rutas de transmisión de bacterias resistentes a antibióticos entre las propias personas o entre animales de granja. En fin, vieron que es bastante complejo e intrincado y también el transporte hace que ya sean animales o ya sean personas puedan trasladar de una región a otra del mundo bacterias resistentes a antibióticos. Entonces podemos cuestionarnos qué apareció primero, si los antibióticos o la resistencia a antibióticos, o sea, si la resistencia a antibióticos fue como en respuesta a la presencia de antibióticos o desencadenada por la presencia de antibióticos o si ya estaba presente en la naturaleza con anterioridad. Hay estudios que muestran evidencia de presencia de genes de resistencia en ADN, por ejemplo, de permafrost canadiense, que son suelos que se encuentran de forma permanente congelados que nunca se descongelan y que tienen 30.000 años de edad, y en sedimentos marinos de 10.000 años de edad. O sea que la resistencia a antibióticos es muy antigua en la naturaleza. Eh, Se encontraron elementos de resistencia que se dice que eran abundantes en ambientes prístinos, ¿sí? Pero raros en bacterias patógenas. La diversidad genética y funcional de genes de resistencia que se conoce refleja los miles de años de evolución de los microorganismos en contacto estrecho con moléculas tóxicas de muchos orígenes, ¿sí? Por eso se cree que por eso es que existen, ¿verdad? Como manera de defenderse de la presencia de metales, compuestos orgánicos de origen microbiano, o vegetales o animales. Podemos pensar en diferentes ambientes o ecosistemas con diferente grado de impacto de actividades humanas y por tanto con diferentes grados de exposición a antibióticos asociados a esas actividades humanas, ¿sí? Ya sea en el uso humano o actividades eh, que se realizan en el marco de la civilización, digamos. En primer término tenemos entonces en un extremo lo que serían ambientes o ecosistemas prístinos, naturales, donde no hay exposición a antibióticos, hay poca presencia de patógenos y una vasta diversidad genética de mecanismos de resistencia, como vimos en los ejemplos anteriores. Por el otro lado, en el otro extremo, tenemos aquellos ecosistemas o ambientes altamente impactados por las actividades humanas y por tanto con una intensa exposición a antibióticos, como pueden ser las ciudades,
a nivel hospitalario, a nivel domiciliario, el uso de antibióticos, también a nivel de las granjas y de animales domésticos, como las mascotas, ¿sí? Donde tenemos una alta proporción de patógenos humanos y animales. Y luego tenemos ambientes o ecosistemas intermedios donde confluyen microorganismos no patógenos ambientales, ¿sí? Que vienen de ecosistemas prístinos o ambientales y microorganismos que provienen de ecosistemas altamente impactados, ¿sí? Patógenos, y que confluyen, por ejemplo, en sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Donde van los residuos domiciliarios, que pueden ir allí patógenos, y también residuos, ¿verdad? De los antibióticos utilizados. Entonces, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, se dice que son puntos calientes o hotspots, donde se da la transferencia, ¿verdad? Y la adquisición de mecanismos de resistencia y el intercambio, porque confluyen esos microorganismos patógenos con microorganismos ambientales no patogénicos y están presentes concentraciones bajas de antibióticos que permiten justamente seleccionar las poblaciones que pueden resistir a esos antibióticos. Se define entonces el término resistoma como la colección de todos los genes de resistencia a antibióticos y sus precursores que están presentes tanto en bacterias patógenas y no patógenas, ¿sí? Entonces, el resistoma sería el reservorio de resistencia que está presente digamos, en la naturaleza, que contiene a todos los genes que se conocen y que mediante el uso indiscriminado de antibióticos se da la selección y movilización de elementos de resistencia hacia patógenos humanos, ¿sí? A partir de estos ambientes, siendo el suelo de los principales el reservorio, digamos, mayor de genes de resistencia, dada la densidad de microorganismos, ¿verdad? Que conviven allí, que propicia el intercambio genético. A modo de resumen, repasando lo que vimos sobre el origen y evolución de la resistencia, tenemos este esquema general que globaliza los distintos aspectos que hemos visto, ¿sí? En primer lugar, vimos que la exposición durante miles de millones de años a presencia de diferentes tipos de compuestos tóxicos, incluidos los antibióticos, ha generado un pool de resistencia, de genes de resistencia a antibióticos, ¿sí? Denominado resistoma, ¿sí? En la naturaleza, que es habitual que esté, ¿sí? Una gran diversidad genética en este aspecto. El uso de antibióticos ha generado una presión de selección, ¿sí? O sea, ha logrado seleccionar poblaciones de microorganismos que presentan resistencia a esos antibióticos que se están utilizando, amplificando, diversificando esta resistencia y logrando diseminarla a otros microorganismos, ¿sí? Por mecanismos de resistencia adquirida, como vimos, como las mutaciones, pero principalmente por transferencia horizontal de genes, ¿sí? Esto llega entonces a generar y se ve el surgimiento de patógenos humanos resistentes, ¿sí? Incluso multiresistentes a diversos antibióticos que generan un problema grave de salud pública porque son realmente cada vez más difíciles de tratar a nivel clínico, ¿sí? O sea, la resistencia a antibióticos ocurre naturalmente y lo que ocasiona el uso masivo de antibióticos es la aceleración de este proceso. Se sugieren entonces algunas estrategias recomendadas para controlar la emergencia de resistencia a antibióticos, o sea, algunas buenas prácticas en el uso de antibióticos. La primera de ellas es utilizar concentraciones de antibióticos suficientemente altas para destruir las bacterias susceptibles, ¿verdad? Durante un tratamiento, respetar las dosis que se indican, usar antibióticos que están vigentes, no vencidos, lo cual permite destruir el microorganismo porque de otra manera podríamos tener concentraciones subletales que fomentaran la selección de poblaciones resistentes. Por otro lado, también una sugerencia es combinar dos o más, o
estrategia es combinar 2 o más antibióticos en el tratamiento de algunas infecciones como la tuberculosis y la malaria. Es más difícil que una cepa presente o se genere resistencia a más de uno de estos antibióticos, ¿sí? Entonces, muchas veces eso resulta efectivo en el tratamiento. Luego, evitar el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Siempre es mejor poder utilizar un antibiótico específico para el tipo de microorganismo que está causando la infección. No siempre uno conoce cuál es el agente etiológico, pero siempre que es posible utilizar un antibiótico de espectro reducido para afectar lo mínimo posible a los microorganismos que no están interviniendo en la infección y que forman parte de la flora normal que tenemos, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, del tracto gastrointestinal o el aparato reproductivo, ¿sí? o la piel. Luego también, entonces, en relación a esto, se vuelve muy importante el rol de los microbiólogos en la identificación de patógenos y la evaluación de sensibilidad a antibióticos y selección del antibiótico apropiado, ¿verdad? Específico, ¿sí? Y también hay estrategias que se están ensayando de administración de antibióticos más algunos inhibidores de la resistencia, por ejemplo, inhibidores de bombas de flujo, lo que permitiría bypassear este mecanismo de resistencia en ese caso. Otra alternativa que se utiliza o se está explorando como estrategia para controlar la emergencia de resistencia a antibióticos es la terapia con bacteriófagos, ¿sí? Que si recuerdan son virus que infectan específicamente bacterias, ¿sí? Estas terapias con bacteriófagos hace más de 50 años que se vienen utilizando en países como Rusia, Polonia o Georgia, ¿sí? Tanto por vía oral para algunas gastroenteritis o para infecciones a nivel de piel, en apósitos embebidos con suspensiones de bacteriófagos, para el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus, por ejemplo. Pero hay un montón de empresas que están trabajando actualmente. Aquí en este artículo está resumido, muy lindo por si quieren profundizar en el tema. Hay muchas empresas que están trabajando actualmente en el desarrollo de estas terapias con fagos para distintos tipos de afecciones, ¿sí? O desbalances del microbioma humano o infecciones, por ejemplo, de infecciones urinarias, ¿sí? Por lo tanto, es algo a considerar en los posibles tratamientos a futuro que puedan, digamos, globalizarse su uso. También obviamente se buscan todo el tiempo nuevos antibióticos, como fuimos viendo a lo largo de estas clases, hay distintas generaciones de los distintos antibióticos que van surgiendo, ¿verdad? Nuevas modificaciones estructurales a antibióticos ya conocidos, por ejemplo, dentro de las generaciones de algunos grupos de antibióticos que permiten sobrellevar o bypassear la resistencia a antibióticos que va surgiendo. Pero también a nivel de la naturaleza no ha sido exhaustiva la exploración, digamos, de nuevos antibióticos. Se ha visto que, por ejemplo, en anfibios, en pájaros, en algunos peces, se han encontrado compuestos con actividad antimicrobiana que se están estudiando. Y también la información obtenida a partir de los genomas que se han secuenciado de los distintos patógenos, también se está trabajando sobre eso y buscando posibles sitios blancos de acción de moléculas antimicrobianas que se puedan diseñar, ¿sí? O a nivel del microbioma humano, o sea, los microorganismos que están, por ejemplo, en el intestino, naturalmente, viviendo allí y explorando a ver si producen compuestos antimicrobianos, ¿sí? Y tratando de estudiar a ver si es posible obtener algún antibiótico a partir de esos microorganismos que viven con nosotros, ¿verdad? Y que en teoría no, por lo menos pueden no tener desarrollo de resistencia, habría que ver. Por último, les dejo aquí un material de la Organización Mundial de la Salud que explica algunos aspectos de la problemática de la resistencia a antibióticos, hace algunas aclaraciones relevantes y también nos dice cómo podemos cada uno de nosotros contribuir a reducir la resistencia antibiótica.